Mira al autóctono, le voy a comprar una herradura, pero que me haga un agujero, una de 7 agujeros, que son las que dan suerte. Me lo va a hacer aquí el herrero, mirad qué rosas más guapas hace. No va a dar importancia. Que ahora te le hace el agujero. Ahora me le hace. Cómprasela, Sí, sí, se la compro, tú verás. Una de mulo, le hace un agujero más. Claro, de 7, para que le den las de 7 agujeros son las que dan suerte, hay que hacerle uno. Entonces le ponía antes a las bestias y los que eran supersticiosos le hacían un agujero más y tenían que ser de 7 agujeros. Y entonces la bestia tenía suerte y nunca le pasaba ningún accidente al mulo o a la mula o al caballo. Y me va a hacer el herrero un agujero ahora cuando termine de trabajar el hierro. Esa de mulo, sí. Me le va a hacer un agujero más. La va a meter ahí a la calda. El carbón es mineral, ¿no? Claro, estamos ahí grabando aquí al amigo de la forja. Y mira qué espada, esas haces también tú. Escuela de Herrero, Ramón Recuero. Ese eres tú. Sí, estamos unos cuantos ahora. Vais a ver cómo lo hace el agujero. ¿La tienes que poner a tope de caliente, no? Sí. Vais a ver cómo le hacen los agujeros a la herradura. y encima de todo lo vas a grabar esto encima. Aquí, Anda, que nada. para YouTube y para Facebook lo vamos a subir. Para que sepáis que cómo se hace un agujero en la herradura, un herrero guapo. Estamos aquí en la feria de Segurilla. Palma. Ahora le pone el puntero. Ahí está. Ahí, ahí, ahí. Ahí va. Ahí va. Y ahora ya del segundo golpe lo prepara. Así que ahora templando bien, templando bien. La herradura de 7 agujeros ya la tenemos aquí preparada. Y de mulo y trasera. Ahí está. Yo creo que ya lo tiene. O todavía no. Gracias está. Así lo tenemos. Sí, le queda un toque de cine y ya está. Aquí está el señor alcalde y uno. Aquí tenemos a Faustino y compañía. Sí, 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 sí. Ahora ya sí. Ahí lo tiene. Ahora sí. Ahí lo tiene.
Ya cerrar y enfriar. Y tenemos la herradura de los 7 agujeros. 7 agujeros, ya. Ya tenemos la herradura de los 7 agujeros, Miriam. Que son las que dan suerte. Eso te va a dar suerte. Hombre, es que es lo suyo. Ahí lo lleva. Engánchale con la tenaza ya. Esa también es guapa, esa de caballo. Ahí está, ya solo enfriar. Un agujero. No, sí, que queda bien. Nunca te puede quedar como el otro porque tú tienes lo mismo, el puntero no es el mismo que el otro, claro. Esa herradura para el piso, O sea, para poner ahí de adorno de 7 agujeros. Ahí. Bueno, pues ya la tenemos aquí, la de 7 agujeros. Nos vemos. Venga, hasta luego, gracias.